Seguimos hoy con la segunda parte de esta serie de mensajes sobre el águila como águilas. Y la semana pasada estuvimos viendo algunas características de las águilas. Dijimos de que la Biblia nos enseña de que nosotros debemos de ser o hemos sido creados con características como las águilas y debemos imitar o buscar, tratar de desarrollar nuestro carácter, nuestra personalidad en relación a la idea que nos da a nosotros la palabra sobre las águilas. En esta ocasión vamos a ver en esta mañana una nueva dimensión y yo he titulado este mensaje directamente como renovación. Y esto es en base a una experiencia que tienen las águilas y de eso te voy a hablar en esta mañana. Antes, primero quiero que busques en tus Biblias el libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 está en tus boletines y va a aparecer también en las pantallas en la parte de atrás. Y esto es lo que dice del versículo 29 al versículo 31. Si tú tienes tus Biblias, yo te aconsejo de que encuentres en tus Biblias este texto bíblico y lo apuntes porque es un texto bíblico de promesa para cada uno de nosotros. Es decir, ráyalo, márcalo para que lo tengas allí listo. Dice el versículo 29, Él fortalece el cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este texto bíblico nos indica a nosotros de que las personas, de acuerdo a su edad, aún los jóvenes, dice allí, que van a cansarse y van a fatigarse. Es decir, la vida diaria, el trabajo físico regular diario, pues nos agota, nos cansa. Pero sin embargo, dentro de esto, dice el versículo 31, pero los que confían en el Señor, y este texto lo mencionamos la semana pasada, los que confían en el Señor, dice, renovarán ¿qué? Fuerzas, nuevas fuerzas, renovarán fuerzas, tendrán nuevas fuerzas. Los que confían, dice, en el Señor. Cuando vemos la palabra renovar, renovar no quiere decir cambiar. Renovar es establecer algo o hacer nuevo algo que ya ha sido creado. Si tú tienes que crear algo nuevo, entonces no estás renovando. Escucha, es decir, si tú tienes un carro que tienes problema con el carro y lo vendes y compras otro, no estás renovando el carro. Renovar el carro quiere decir hacerle un tune-up, cambiarle las gomas, pintarlo, darle una lijadita y pintarlo, quizás, y te vas a dar cuenta, aquellos que han hecho eso anteriormente, uno que vas a ahorrar dinero porque eso lo vas a hacer con menos dinero que comprar un carro nuevo. Y muchas personas dicen, bueno, yo prefiero un carro nuevo. Claro, la tecnología, escucha bien esto, la tecnología nos hace pensar o creer que es mejor tener un carro nuevo, en algunas cosas sí. Pero cuesta caro el poder tener un carro nuevo. Y en muchas ocasiones tratamos de pagar precios que nosotros no podemos pagar con un dinero que no tenemos para tener cosas que no estamos listos para tener tampoco. Por eso es mejor, en vez de cambiar tu carro, renuévalo, arréglalo, hazle un tune-up. Yo hace muchos años atrás, en Centro y Sudamérica más que todo, aprendí que en los países nuestros, pues la mayoría de las personas lo que hacen es renovar los carros. Mucha gente hay carros con muchas millas o camionetas y en vez de comprar uno nuevo, pues se gastan X cantidad de dinero, le ponen un motor nuevo, o es decir, ¿cómo le dicen? Rebuild, rebuildear el motor y la transmisión. Y tienes carro pues para 5 o 10 años más mientras lo cuides. A eso se llama renovación. La misma aplicación la vamos a hacer en esta mañana nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no nos podemos cambiar. Es decir, hay muchas veces, hay muchas acciones que nosotros tomamos que no son de renovación, sino de cambio. Con amistades, por ejemplo. Este amigo no me cae bien, mejor lo cambio por otro. En vez de trabajar en mi amigo y tratar de ayudar a mi amigo a que exista una renovación. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios no nos cambia, Dios no nos desecha. Dios nos renueva, nos da la oportunidad de una renovación. De ahí viene también la palabra restauración. En el proceso espiritual de la vida de un cristiano o de cualquier persona que viene a los pies de Cristo Jesús, hay dos cosas. Una es regeneración.
La regeneración es cuando tú vienes a Cristo por primera vez. Cuando tú nunca antes habías creído en Cristo Jesús y ahora has creído en Cristo, eres cristiano y entonces tú eres regenerado. Cristo, a través del sacrificio en la cruz, nos ha regenerado, nos ha llevado, dice, de muerte a vida, de condenación a salvación. Eso es una regeneración. Pero después de la regeneración, entonces, para todos nosotros, escucha bien, para todos nosotros viene el proceso de renovación. Decimos esto porque no importa qué tanta experiencia tengamos en la vida cristiana, aunque yo he escuchado a muchas personas que me han dicho, no, pastor, yo nunca he tenido que tener una renovación en mi vida. Digo, pues, antes que te muera, prepárate para que la tengas. Porque todos los creyentes necesitamos tener renovación en nuestra vida. El problema es que muchos creyentes piensan de que porque ya ellos fueron salvos, en un día específicamente ya todas las cosas están bien, no hacen un análisis profundo personal de ellos mismos y no se dan cuenta que están arrastrando una serie de costumbres, de legalismo en muchas ocasiones en la iglesia y otras cosas más, que los lleva a la necesidad de una renovación. Quiero decir también esta mañana que la renovación no tiene que estar directamente conectada o dependiente al pecado. Es decir, hay personas que piensan de que para ser renovados una persona tiene que estar necesariamente en pecado. No, tú puedes vivir una vida santa, pero dentro de eso necesitas renovación. Es decir, en otros aspectos quizás la necesitas de todas maneras. Eso es importante en esta mañana que podamos mencionar esto para que todos nos veamos identificados en la necesidad de tener algún tipo de renovación en nuestra vida. El corazón siempre, escucha esto, el corazón siempre carga con la culpa de nuestros pensamientos y el cuerpo carga con la culpa de nuestras acciones. Es decir, yo quiero que digo esto en esta mañana porque hay una unión allí entre los pensamientos y las acciones. Y lo voy a repetir otra vez. Nuestro corazón carga con las culpas de nuestros pensamientos y nuestro cuerpo carga con la culpa de nuestras acciones. Quiere decir, cuando tú piensas algo que es incorrecto, que es pecado, que no es bueno, vas a tener un sentimiento de confusión en tu corazón. Pero cuando nosotros llevamos ese pensamiento de pecado a una acción, entonces nos vamos a dar cuenta de que lo que va a sufrir entonces es el cuerpo físico, además de nuestro corazón. ¿Qué conexión hay en esto, pastor? Bueno, yo te voy a explicar en este día con un ejemplo que es específicamente sobre el águila. El águila pasa por una experiencia, se dice y se enseña, que se llama la renovación del águila. Aunque el águila fue creada, y yo lo dije la semana pasada, para vivir hasta 70 años, hay un momento específico en su vida que necesita una renovación. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, tenemos un tiempo de vida muy parecido en estos momentos al águila. De hecho, en los últimos años ha aumentado un poquito, según información que nos da el internet. Dice de que el ser humano está alrededor de los 85 años de edad. En promedio, estamos hablando de un promedio. Por el avance que ha habido en la tecnología y en la ciencia en los últimos años, por la medicina, por el hecho de que muchas personas, por ejemplo, algunos de ustedes quizás han sido operados en los últimos meses o años de operaciones que antiguamente eran algo tremendísimo, por ejemplo, el corazón. Antes pues te hacían una operación de un corte de aquí, o aquí en el pecho, en el centro, o de un lado al otro en la espalda y cosas así. Ahora, algunas de estas operaciones ya son mucho más sencillas. Todavía hay algunas personas que le abren de acuerdo a la situación de la persona, pero muchas de estas operaciones ahora son a través de incisiones pequeñas y láser también, y laparoscopia que te meten por dentro uno como si fuera es un robot. En realidad lo que te hace, el doctor está manejando aquí una máquina y el doctor en realidad no tiene un contacto físico contigo. Yo estaba escuchando esta semana a un neurocirujano cristiano que en la radio, en un programa que estaba hablando sobre esta experiencia y las nuevas operaciones que él hace del cerebro, donde ahora llegan al cerebro a través de las venas, yo decía, pero ¿cómo es posible? A través de las venas llevan
todo, hasta tu cerebro, y pueden remover inclusive un tumor o lo que sea que exista. Este tipo de práctica hace entonces de que nosotros no solamente trae renovación, yo creo que tú entiendas, porque en la parte de la salud, el hecho de que tú vayas al doctor y te pongas en las manos de Dios a través del médico, también te va a dar renovación física. Yo le decía a la abuelita hoy que está aquí, qué bueno verte hoy, abuelita, gusto, te habíamos extrañado un par de semanas, yo sabíamos que estabas medio enfermita, pero que bueno, tú pasaste por una operación de corazón, ahora hace muy poquito. Y yo le decía a la abuelita, mira, te hicieron un tune-up, te renovaron. Claro, si no se lo hubieran hecho, entonces pues hubiera pasado de que a lo mejor tu vida fuera mucho más corta, a lo mejor no estuvieras aquí hoy, porque uno nunca sabe. Sin embargo, lo que le hicieron fuera en el hospital fue una renovación. La llevaron allí, le hicieron un reajuste, una operación para que su corazón funcionara mejor y para que durara mucho más años, y entonces ahora pues tiene la oportunidad de poder estar con nosotros y de sentirse mejor. No quiere decir de que uno está chévere todos los días, pero a largo plazo uno se da cuenta de que tenemos la oportunidad de extender nuestra vida. Por eso es que ahora estamos hablando de hasta alrededor de unos 85 años de vida por cada, es decir, por persona, generalmente, la mayoría de las personas que vemos. En los países nuestros, curioso, a pesar de las necesidades que hay, ustedes sabían que los países hispanos tienen el récord de longevidad más alto. Es decir, en los países nuestros donde los hispanos somos los que la mayoría de las personas, las personas en récord que han llegado a los 100 años o más son hispanos en nuestros países. Quizás yo pienso, no sé si es por el falta de estrés, es decir, que no hay tanto estrés quizás como aquí por los biles y otras cosas más, o el tipo de alimentación. Hay muchas cosas, las verduras y toda esa serie de cosas ayudan. Ahora bien, esta renovación no solamente es aplicable a nosotros, es aplicable a este animal que dice que aproximadamente a los 40 años, presta atención, esto es bien interesante, a los 40 años de edad del águila, el águila empieza a tener un problema, donde se da cuenta de que su plumaje número uno es muy, muy viejo, pesa mucho. De hecho, yo estaba viendo el otro día allí en internet unas fotografías de las águilas a esta edad que no han pasado por la renovación, y tú te das cuenta de que el águila pierde su majestuosidad. Esa belleza, el plumaje que parece como si fuera de seda, brilloso, ya no se ve así. Las plumas se ven viejas, todas así como que le pasaron por encima al águila y dice, wow. Y el águila entonces tampoco, por esa misma razón, no puede volar de la misma forma. No se puede desarrollar, no puede agarrar las presas porque sus uñas han crecido demasiado y se han deformado. No hay salón de belleza para las águilas, para que se vayan a agarrar las uñas. No hay. Entonces, hay un par de videos de las águilas, pues, que se frustran porque van a agarrar y se les va. Increíble. Pero ¿cómo es posible? Si yo siempre he sido una buena cazadora, un buen cazador, ¿cómo es esto que se me va el águila ahora? Y entonces, aparte de eso, el pico, de hecho, el pico generalmente del águila es poco puntiagudo, por la forma que tiene, pero entonces con los años, ya a esta edad de unos 40 años, el pico es demasiado grande y es tan agudo, tan curvo, que entonces ellas, por accidente, lo que se hace es picar el pecho y se daña. Y no puede tampoco comer correctamente, entonces empieza a tener problemas. Hay en ese momento una decisión, el águila tiene que hacer una decisión allí. Yo he escuchado algunos comentarios, dicen, la decisión de la renovación o morir. No es morir. Según el informe de algunas páginas de cuestiones de animales, expertos que saben sobre el águila, dicen, no es la decisión de morir. Ellos no se van a morir si no se renuevan. Lo que pasa es que va a vivir el resto de los 30 años que le queda, más o menos, bajo una frustración tremenda. ¿Tú no conoces a cristianos que viven frustrados? Yo los conozco. Gente que vive frustrados porque no han pasado por una renovación. Curioso, me llama mucho la atención también de que la misma edad, al mismo tiempo que le sucede esto al águila a los 40 años, nos sucede algo parecido a ti y a mí. ¿Tú no has escuchado eso de los Big 40? ¿Cómo fue eso que dijiste? Midlife crisis, bueno, es más o menos esa edad, pero para algunas personas empieza un poquito más temprano. De hecho, 30, 35, quizás algunos de ustedes no están relacionados con esto que ella mencionó, midlife crisis o la crisis de media vida en las personas.
donde los hombres se creen que son pepillos otra vez y empiezan a, tú sabes, y hay una edad allí donde los hombres empiezan a salirse y la mujer, ¡ey! ¿Tú qué te pasa? ¿Qué tú te crees? ¿Qué? Y de pronto se empieza a perfumar y a arreglar y la mujer, qué cosa más extraña. Y a las mujeres les pasa lo mismo, tú sabes. Depende. Yo tengo un librito por ahí muy bueno sobre esto de Midlife Crisis. Es quizás acerca de eso, pero no necesariamente. A los 40 años aproximadamente, y piensa aquellos ustedes que tienen más de 40 años y los que están llegando, prepárense, cojan experiencia de los demás. Ya cuando uno cumple los 40 años, de pronto las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar. Dicen que en las mujeres empiezan a salir patas de gallina, le llaman algunos son patas de águila, ¿sabes? Son más grandes, pero los hombres y las mujeres más que todo, pero también los hombres empiezan a usar entonces ahora Just for Men. Claro, porque empiezan a salir las canas, más cremas, más esto, una serie de cosas. Y uno se da cuenta que más o menos esa edad de los 40 años, déjame decirte, los 40 años es una edad tremendísima, riquísima, muy bueno. Wow, uno se siente campeón porque uno dice, wow, las cosas que ha aprendido, no lo que te falta por aprender todavía. Pero ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando aquí? Yo me acuerdo, al menos mi experiencia, cuando yo cumplí los 40 años, ahí donde fui que me empecé a dar cuenta. Yo tenía 39 y me acuerdo que fui al doctor a hacerme unos cambios de lentes. Y el doctor me midió allí la vista y dice, ¿tú no crees que necesitas espejuelos bifocales? Es decir, para de lejos y de cerca. Digo, doctor, yo estoy chévere, no tengo problema. Dice, sí, me midió y me dice, ¿qué edad tú tienes? Digo, 39. Dice, el año que viene vas a venir por los bifocales. Y se rió. Y yo, bueno, lo tomé como una broma con el doctor. Right on, escúchame. Cumpliendo los 40, empecé así. Yo leía, y no leía ni de lejos ni de cerca. Tenía problemas. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y fui para el doctor otra vez. Y me acordó, ¿tú tuviste que el año pasado? Sí, yo me acuerdo. Yo te dije, ¿ya tienes 40? Sí, a los 40 tienes que venir a partir de los 40 uso lentes bifocales. Para leer de lejos por arriba, para leer de cerca por abajo. Así es, como muchos de ustedes no se rían porque también están peor todavía que vos. ¿Sí? Y yo me di cuenta, yo me acuerdo que salí de ahí el doctor y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué cambio? ¿Qué pasó aquí? Y yo me fui esa semana, no me acuerdo dónde fuimos, al mall a algún lado, y vi que había unas tazas que se me rompió, dicho sea de paso. Una taza que tenía el número 40, decía The Big 40, los grandes 40, y dije, me tengo que comprar la taza esta. Y me compré la taza de café, aquel mug de los Big 40, y me empecé a acordar entonces que las cosas cambian en nuestra vida, y tuve que empezar a hacer un reajuste y hacer cosas diferentes en mi vida y en mi salud, y a tratar de cuidarme diferente, aún ahora que pasan más los años, todavía peor. Tenía dos opciones, o tratar de entrar dentro de la renovación, o vivir frustrado porque ya tenía que usar otro tipo de lentes, o porque a lo mejor ya no puedo usar los pantalones que usaba antes cuando yo tenía talla 32. Cuando Luisa me conoció yo tenía talla 32. Así como, y ahora imagínate, todos los años me tengo que comprar una talla más grande, aunque estoy tratando de estar a dieta. Y ustedes 32, a lo mejor ninguno usó 32 en algún tiempo, pero otros sí, yo sé que sí. Cuando converso ahí con algunos, con Javier dice, ay, pastor, yo tenía 32 cuando me casé con Edith, ¿verdad? Aquí está Edith de testigo. Ya no. ¿Cuánto usted usa Edith? Digo, Javier, 60. No, mentira. Pero así pasa, porque esa es la ley de la vida. Escucha, esa es la ley de la vida para todos nosotros. Entonces el águila tiene exactamente la misma situación, y en ese momento tiene que hacer una decisión de entrar dentro de la renovación o quedarse un águila vieja, como está, y entonces pues va a estar frustrada. Y parte de ese proceso es de que ella busca, dice, un espacio muy alto, generalmente allá en las montañas, como un tipo de característica de una roca tipo caverna y demás, donde pueda estar protegida. Porque mira lo que pasa, el proceso dura 150 días para el águila, 150 días. En ese proceso, lo primero que ella hace es que empieza a darle a la pared, a la roca, con el pico, para romperse el pico. Es muy doloroso. Para nosotros también es doloroso.
Quiero decirte esto en este día. Se empieza a dar ahí en la pared y se rompe el pico. Yo estaba viendo el otro día una fotografía de águila sin pico y decía, wow, qué cosa más fea y extraña. El águila, que es un águila tan lindo, se ve en la fotografía y demás, sin pico se veía feísimo. Pero es ese proceso, se lo arranca completo para que entonces le crezca otra vez un pico nuevo, ya no tan encorvado, que le dañe y que pueda comer mejor. Entonces después de eso, cuando empieza a salir el pico, dice, con el pico se arranca las uñas, se las arranca, no se las corta, no se las lima, se las arranca, para que les pueda crecer otra vez. Curioso. Y entonces cuando tanto las uñas y el pico le salen bien, se empieza a arrancar todas las plumas y se despluma totalmente. ¿Tú has escuchado el texto bíblico que dice que nosotros necesitamos de despojarnos de algunas cosas? Dice Pablo, despojémonos nosotros mismos de nuestro pasado, de algunas cosas para poder correr ligeramente la carrera que tenemos delante. Pues este ave hace, el águila hace lo mismo, se despluma totalmente. Y durante 150 días pasa ese proceso, hasta que entonces ella tiene un pico nuevo, uñas nuevas, un plumaje nuevo. Y entonces llega el día llega el momento al llamado el gran vuelo de renovación del águila, donde el águila quiere probar que en realidad todo este cambio ha funcionado y entonces puede volar de verdad con estas nuevas plumas y sale a volar y comienza una nueva etapa de vida para el águila por aproximadamente 30 años más, a la misma altura y la misma situación que estaba anteriormente. Cuando yo hablo de este tema no dejo de pensar en algunas personas, se escucha, que han pasado quizás como cristianos por algún bache en su vida en cuestión de pecado, de fallo delante del Señor, y necesitan también renovarse y buscar de que Dios les ayude a poder restaurar sus vidas y estar delante de Dios, como dice Pablo, aprobado, cuando se acuerdan cuando dice a Timoteo, preocúpate presentarte delante del Señor aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No quiere decir de que nosotros no tengamos algún problema o algo en nuestro pasado o un pecado que hayamos cometido. La cuestión es de que nosotros aprendamos a arrepentirnos de nuestro pecado, de presentarnos delante del Señor para que Él nos limpie, nos renueve, nos cambie el pico, las uñas y el plumaje, y entonces nosotros podamos comenzar una nueva vida en el tiempo que nos queda delante del Señor, hablando del tiempo físico, para entonces no vivir frustrado como muchos cristianos viven frustrados, porque no han sido capaces de pasar por una renovación. ¿Qué no nos permite a nosotros pasar por una renovación? ¿Qué es lo que nos impide o nos molesta para pasar por renovación? Número uno, el pecado. Y número dos, el orgullo. Ahí hay veces que el mismo orgullo por ese mismo pecado. Es decir, hay gente aún que está orgullosa del pecado que han cometido, sin darse cuenta que es un pecado, y algunos, aunque se den cuenta que es pecado, todavía piensan de que su vida de pecado y de desorden tiene algo de orgullo y de bueno delante de Dios. Entonces, eso no nos permite a nosotros entrar dentro de una renovación delante de Dios. La pregunta en esta mañana es cómo nosotros los creyentes, los seres humanos, podemos entrar en un proceso de renovación igual que las águilas y podemos entonces llegar a vivir el resto de los años que nos quedan con orgullo. Con orgullo me refiero en el sentido positivo ahora. Como le decimos a nuestros hijos, yo me siento orgulloso de ti por los logros que haya conseguido y demás. Pero nosotros satisfechos por nosotros mismos y en el hecho de pensar de que Dios también está satisfecho con nosotros por este cambio, esta decisión que hemos tenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? ¿O cómo pudiéramos nosotros lograr la renovación? Yo quiero compartir contigo un par de textos bíblicos y el primero que voy a invitarte a que busques allí es Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su, di conmigo, de su mente. Di conmigo, de su mente. No te estaba escuchando bien. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Bien interesante. Este texto bíblico nos da a nosotros una enseñanza con un objetivo principal,
con una razón específica. Es decir, la razón específica en este día es de que nosotros necesitamos renovarnos, y habla aquí también de la palabra renovación, renovarnos, para nosotros entonces poder, dice aquí, así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una de las cosas que nosotros quisiéramos tener o saber es cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? ¿Por qué tú crees que la gente busca, por ejemplo, los horóscopos en la mañana? O lo que dicen la gente, o lo que dicen los, ¿cómo se dice estos que hacen los horóscopos mismos? Astrólogos, los astrólogos. Ajá, Walter Mercado y toda esta gente. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de buscar propósito para su vida, plan, es decir, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que hay? En esa idea de que todo está escrito y mi futuro ya está escrito y alguien lo conoce, ¿dónde está? ¿Qué dicen? Yo quiero saberlo de antemano. Bueno, la palabra dice aquí, dice que si tú quieres comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, es decir, el plan de Dios para ti, tú necesitas hacer ¿qué cosa? Renovarte. Necesitas entrar dentro de una renovación. Necesitas entrar dentro del plan que tiene Dios de renovar nuestras vidas para nosotros entonces poder entender cuál es el plan de Dios. En muchas ocasiones vivimos ajenos a Dios, vivimos ajenos de las cosas que Dios quiere para nosotros y no podemos, por eso es que nos frustramos, yo creo que tú entiendas. Una de las razones por la cual muchas personas se frustran es porque ellos no encuentran el sentido de su vida. ¿Tú te has preguntado en alguna ocasión, ¿para qué tú naciste? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué fue esto? Porque mucha gente que piensa, por ejemplo, yo los he escuchado decir algo, hubiera sido mejor que yo no hubiera nacido. O hay gente que dice, es mejor morirse. La gente que está deprimida piensa eso. Los que están deprimidos se quieren morir porque no han encontrado el propósito de su vida. No entienden por qué nacieron. Dicho sea de paso, no todos nacimos para tener dinero. No todos nacimos para ser millonarios. No todos nacimos para tener las mismas características. No todos nacimos para vivir en el mismo lugar o en el mismo. Déjame decirte algo. En la experiencia que yo he tenido aún, por ejemplo, en viajes misioneros y otros viajes y estando en algunos lugares que tienen mucho menos oportunidades, están, decimos, más desgraciados o necesitados que nosotros, aprendemos, escucha bien, aprendemos a que donde yo nací y donde yo vivo no fue algo que yo escogí. Es decir, yo quizás haya escogido vivir en Ocala hasta cierto punto. Yo pienso que es un plan de Dios, pero tenemos la oportunidad de poder escoger dónde vivir ahora quizás en algunas ocasiones. Pero tú no escogiste donde tú naciste. Pero con todo y eso, la mayoría de la gente que nacieron en muchos lugares no tienen aún la oportunidad de poder escoger vivir en otro lugar. Porque tú sabes que tú tienes muchos amigos en tus países. Si no es Jesús el que te llama, ¿qué dice? Apágalo, apágalo, correcto. Si no es Jesús el que te llama, apágalo. Ahora sí, cada vez que tú escuches eso igual, si no es Jesús el que te llama, apágalo. Good. Ok, volvemos aquí. Dice, mira, turn it off. O si no, break it. Sí, sabes que teníamos antes, break it. Anyway, volvemos aquí porque ya se me fue el hilo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue que me quedé? Esto es lo que pasa cuando hay distracciones. No todos nacimos, correcto, gracias Carmen. No todos nacimos para ser millonarios y para tener o para vivir en ciertos lugares. Y yo decía de que en estos viajes que hemos tenido, correcto, yo he visto personas, por ejemplo, que nacieron, por decir algo, África. ¿Tú has pensado si Dios hubiera decidido que tú hubieras nacido en África? ¿Qué ibas a hacer? Y te digo en África, en los lugares estos, no en Sudáfrica, que parece los Estados Unidos, ni yo, Miami, no. En África, allá en el medio del jungle, donde hay ciertas necesidades y problemas. Muchos de los bueno, Japón ahora porque está malo, pero sin el earthquake mucha gente hubiera querido ir a Japón. Claro, porque estamos todavía mucho mejor que muchos lugares. Pero fíjate esto, si en los países nuestros, por ejemplo, en nuestros países hay muchos amigos nuestros, muchos familiares que quisieran vivir aquí en los Estados Unidos hoy. Sin embargo, no tienen la oportunidad. Si le dieran a escoger,
hubieran querido vivir aquí. Y si le hubieran dado a escoger dónde nacer anteriormente, y hubieran dicho, es mejor que hubieran nacido en Estados Unidos, entonces. Yo les digo a los puertorriqueños que son de los hispanos los más agraciados, aquellos que hayan nacido en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque son los únicos hispanos que nunca han estado en inmigración. Nunca, ¿no? Gloria a Dios, de verdad que sí. Nunca han estado en migración. No tienen necesidad, ellos no saben lo que es tener un green card y eso. El resto de los hispanos, pues uno dice, wow, man, ¿por qué no nací por lo menos en Puerto Rico? Si no fue en Estados Unidos, en Puerto Rico, porque de Puerto Rico para acá uno puede brincar y salir, entrar, lo que sea, y tienen los mismos derechos los americanos y tienen todos los beneficios. ¿Ves qué bueno eso? Sí, ¿cómo es? Y están sequitos, no están mojados. Bien interesante, dice Tony. Y están sequitos, sí, están sequitos. Así es la vida, porque esos son oportunidades que Dios nos da, pero en algunas ocasiones, estas grandes oportunidades que Dios nos da, las tomamos como, decimos en inglés, take it for granted, es decir, pensamos que son seguras y que las tengo que tener. Y Dios me tiene que bendecir, porque si no, Dios no nos tiene que bendecir. Dios lo hace porque nos ama, más que por misericordia, por gracia también. Y entonces nosotros hay veces que pensamos que todo lo demás, pues simplemente Dios me lo tiene que dar. Y nos olvidamos de entrar dentro de una renovación. Y eso nos empieza a hacer a nosotros empezar a quedarnos atrás. Porque fíjate que este texto bíblico habla de algo muy interesante. Dice, otra vez, el Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. La mente, presta atención. Pablo no está hablando en este día de la renovación de nuestro cerebro. Porque si fuera la renovación del cerebro, entonces no es renovación, sería cambio. Y sería cambiar nuestro cerebro por otro. La mente es lo que funciona dentro del cerebro. La mente se refiere a nuestros pensamientos. Cuando la palabra habla de la mente de Cristo, por ejemplo, y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo, de que una persona cuando es transformada y regenerada, la regeneración, acuérdense de que al principio hablé de regeneración y de restauración. Cuando la persona es regenerada, es salva y tú eres tocada por el Espíritu Santo, entonces ahora Dios empieza a poner en ti la mente de Cristo. Pero esa mente de Cristo no viene y quiere decir que a partir de ahora yo solamente voy a pensar como Cristo. No, para tú pensar como Cristo ahora es la oportunidad que Dios te da la oportunidad y te abre esa puerta para que tú puedas pensar y razonar como piensa y razona Cristo si tú quieres, pero necesitas entonces renovarte. La renovación es lo que nos va a crear a nosotros el poder pensar como Jesús. Cuando estoy en medio de una situación y un problema, en vez de pensar en la mala suerte y en vez de pensar de que a mí se me olvidó leer hoy el horóscopo, voy a pensar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice entonces, en vez del horóscopo, dice la palabra de Dios, por ejemplo, Romanos 8:28, dice, ¿qué dice Romanos 8:28? ¿Quién se acuerda? A todos los que... No. Todas las cosas pasan... Otra vez, Romanos 8:28. Todas las cosas son para bien o pasan para bien para aquellos que aman a Dios. Dice el texto bíblico, para aquellos que fueron escogidos aún previamente. Te habla el hecho de que nosotros fuimos escogidos en Dios aún antes de nuestro nacimiento. Otra vez, todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida pasa para bien. Cuando tú te empiezas cuando pasa algo en tu vida y tú empiezas a pensar por qué sucedió y echarle la culpa a los demás, entonces empiezas a tener un problema. Atención. No estoy diciendo todos los pecados que nosotros cometemos pasan por bien. No. Dios no está hablando ahí de pecados cometidos. De cosas que pasan en nuestra vida que no tienen que ver con mi pecado. Es decir, si yo salgo para afuera y hoy me voy a una tienda y robo y me cogen preso, yo no puedo decir, todo pasa para bien. No, no. Eso no. Si tú sales afuera y tienes un accidente que tú no buscabas. Eso es un accidente. Es una enfermedad, por ejemplo, un problema. Pero las cosas que vienen a tu vida por causa de los errores que tú cometiste, esas no pasan para bien necesariamente. Dios al final te va a dar una buena lección y te va a enseñar cosas buenas.
Por eso no fueron cosas que estaban previstas por Dios. Dios no quería que tú pecaras. Dios no quería que tú vivieras una vida desordenada. Pero por el pecado tuyo y el desorden tuyo, curioso, van a venir entonces otros problemas que ya, fíjate, ya no lo estás cometiendo, no lo estás buscando tú. Es el resultado de tu pecado. El resultado de tu pecado que venga a tu vida, entonces Dios iba a tener control de ese resultado. Y de esas cosas que van a pasar como resultado de tu pecado, entonces Dios iba a decir, ahí yo me voy a glorificar y yo voy a permitir que tú pases ahora esto y esto y esto y esto para que tú veas de que yo en realidad te amo. Tengamos cuidado de no vivir una vida simplemente descuidada y decir que pase lo que pase, porque en fin de cuentas todo lo que pasa en mí está en control de Dios. No, Dios sabe todo lo que va a pasar y Dios sabe todo lo que somos capaces de hacer tú y yo de antemano antes que pase. Pero no quiere decir de que Dios estaba planeó de que tú y yo cometiéramos pecado y hiciéramos lo que nos diera la gana. En base a esto tenemos que pensar de que tenemos entonces que renovar nuestra mente. Cuando decimos nuestra mente es nuestros pensamientos, cómo pensamos nosotros. La renovación nuestra no viene ni física ni espiritualmente, al menos que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. La semana que viene, dicho sea de paso, la próxima semana vamos a empezar una serie de mensajes que se llama ¿Cómo? ¿Quién lo ha visto en internet ya? ¿Quién los vio en internet? ¿Cómo se llama? Está en Facebook y está por email. No han visto Facebook últimamente, están desconectados. La semana que viene empezamos a hablar sobre la santidad. Ya está anunciado sobre santidad. Por unas 3-4 semanas vamos a hablar sobre la santidad del cristiano. Y aún dice allí, santidad, la mejor virtud del cristiano, dice en letras más pequeñas en la parte de abajo. Y esa santidad, Dios espera que tú y yo vivamos en santidad. Y Dios tiene una expectativa mucho más alta para cada uno de nosotros. Pero para nosotros poder vivir en santidad y ser bendecidos por ser santos, que no quiere decir perfecto, santos, vamos a explicar eso durante este mensaje. Para poder hacer eso, entonces, yo necesito cambiar mi forma de pensar. Tengo que tener renovación de mis pensamientos. Y pensar diferente. Y pensar de acuerdo a la forma que piensa Dios. Y ver las cosas de acuerdo a las cosas como las ve Dios. Porque en algunas ocasiones hay personas que me dicen, pastor, a lo mejor, no sé, yo pudiera mencionar algo, decir algo, enseñar algo. ¿Y por qué tú crees eso? Bueno, porque la palabra nos dice. Y cuando uno busca lo que la palabra nos enseña y nos dice, entonces empezamos a tener la mente de Cristo Jesús. Pero si yo empiezo a actuar de acuerdo a la forma que yo interpreto o creo, aunque piense que esté correcto y va en contra de la enseñanza bíblica, ya esa no es la mente de Cristo. Aunque parezca muy correcta y muy santa. Dicho sea de paso. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo y muy bien sencillo. Cuando hablamos de las personas que están necesitadas, la tendencia nuestra, ¿cuál es? Cuando tú ves una persona necesitada. Ayudarlo. Curioso, eso es una enseñanza de Cristo Jesús. Jesús fue el que enseñó a que nosotros ayudemos a los necesitados y a los pobres, a la gente pobre, que le demos la mano para que esa persona se levante y pueda. Pero hay una diferencia entre una persona pobre y una persona vaga. Y déjame decirte que la diferencia entre esas dos personas, es una línea casi invisible entre los dos. Una línea invisible que casi tú no ves entre una persona pobre y una persona vaga. Porque la persona vaga también cae en pobreza. Pero la persona pobre, realmente pobre, no es pobre porque es vaga. Es pobre porque tiene situaciones en contra económica, porque a lo mejor tiene un problema de salud o porque perdió su trabajo y algo así, pero el vago no. Conversaba ahora en este viaje que estuvimos fuera de la ciudad, conversaba con alguien y me decía, me hablaba pastor de una persona que conocía, dice que es muy vago, dice hace muchos años que no trabaja. Dice, pero no porque no tenga trabajo, es porque no le conviene el pago que le dan. Dice, me comentó ahora, dice, dio un trabajo muy bueno que al final de la semana, dice, al final de la semana, después de pagar todos sus gastos, le quedaba $50 extra. Y él dijo que eso no era suficiente. Digo, a mí no me queda nada después de mis gastos. A ti tampoco. Después de la semana no me queda nada. Si me quedan 50 estoy contento. Dámelo el trabajo ese. ¿Dónde está? Yo voy y aplico también.
Y me contó un chiste ahí de un, no sé si han visto, yo no lo he visto en internet, de un hombre que le dio un ataque al corazón porque cuando encendió la computadora vio una aplicación de trabajo, ¡pum! Y le dio un ataque al corazón y se murió. ¿Cómo nosotros hacemos la diferencia ahí entre esa línea invisible del pobre y del vago? Y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de bendecir al pobre, pero cuidado que tú bendigas a un vago. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos bendecir a los vagos. Cuando nosotros bendecimos a un vago, cometemos pecado. Parecemos muy espirituales, pero no lo somos. ¿Cómo sabemos eso? Cuando nos damos cuenta que Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Uy, eso está duro. Eso está bien duro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, estamos alimentando a vagos. Y estamos alimentando el incentivo de los vagos a que sigan siendo vagos y que no busquen trabajo. Ahí es donde entonces, ¿cómo hacemos esa diferencia nosotros? Y cómo actuamos correctamente en cada caso con cada persona diferente. Dicho sea de paso, yo siempre digo esto, cuando yo pienso en las personas y en los problemas que la gente tiene, en el pecado de la gente, no pienso en un grupo. No pienso, por ejemplo, los borrachos, los homosexuales, las prostitutas. No, eso no es así. Dentro de cada uno de esos grupos, cada caso es diferente, es individual. Uno tiene que tener mucho cuidado con cada una de esas personas, porque las prostitutas, algunas es decir, no todas son prostitutas por la misma razón. No todos son borrachos por la misma razón. No todos son drogadictos por la misma razón. Cada uno de ellos tienen razones diferentes por las cuales llegaron allí. No quiere decir de que no están en pecado. Todos están en pecado, pero hay que entonces tratar las razones de ellos para poder tratar y buscar la forma de poder ayudarlos efectivamente, de una forma correcta. La mejor forma es renovar nuestra mente a través del conocimiento de la palabra para yo poder tener la mente de Cristo y entonces poder aplicar esos conocimientos sobre cada una de estas personas que yo voy a ministrar y voy a tratar de ayudar. Y en otras ocasiones, si no lo hacemos así, nos vamos a ver, como dije anteriormente, totalmente frustrados. El apóstol Pablo tuvo este problema con una iglesia en específico. Hubo una iglesia en específico que le dio a Pablo tremendísimos dolores de cabeza y me refiero a la iglesia de Corinto. Primera y segunda de Corintios no son, más que toda la primera parte de Corintios es puro regaño a aquella iglesia, una iglesia que había conocido a Cristo Jesús, pero se había apartado de la enseñanza de Cristo, estaban haciendo lo que le daban la gana y a ellos mismos es quien le dice Pablo, es necesario que ustedes tengan la mente de Cristo Jesús. Y mira, voy a compartir contigo 3 textos bíblicos sobre esta experiencia. Primera de Corintios capítulo 2. Busca ahí en tu Biblia. Primera de Corintios capítulo 2. Dice el versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Es decir, nosotros ¿quiénes? Los creyentes, no los no creyentes. Los creyentes tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que desarrollarla. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios ahora, capítulo 3, versículo 14 dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Se refería en esta ocasión a un grupo de cristianos, entre comillas, y de personas que simplemente veían las cosas o la vida cristiana a través del Antiguo Testamento, de la antigua ley. Yo he explicado muchas veces aquí, la Biblia no dice que la ley es mala. La Biblia nos explica de que hay muchas cosas en la Biblia que ya no son aplicables a nosotros. Cuando se refiere, por ejemplo, a lo que es la parte de la salvación, de la justificación de nuestro pecado. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes y eran parte de la ley. Siguen vigentes, no porque nosotros no estamos ahora bajo la ley, quiere decir que no cumplamos los 10 mandamientos. Pero entonces aquella persona que no ha sido renovada, que no tiene la mente de Cristo Jesús, le cuesta mucho trabajo entender por qué Jesús vino a enseñar ciertas cosas, que no quiere decir abrogar. Por eso él decía, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Yo no he venido para cancelar la ley. Él vino para ajustar algunas cosas que ya en estos momentos no van a ser necesariamente de acuerdo a la ley. Antiguamente, para que tú pudieras alcanzar salvación, tenías que hacer sacrificios físicos. El sacrificio del cordero todos los años. Ese de acuerdo a la ley. Ahora, de acuerdo a la gracia, nuestro sacrificio, ¿quién fue? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ve, ahí hay un cambio, pero no hay una cancelación de la ley. Muchas cosas en la ley siguen todavía
vigente para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4, 4. Dice, el Dios de este mundo, este es muy interesante, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese primer Dios que hay ahí, el Dios de este mundo, te vas a fijar que está con letra minúscula. Eso quiere decir de que ese Dios no es Dios igual que nosotros adoramos. El Dios de este mundo es Satanás. Satanás, y se lo cambia ahí como decir el diablo, Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos. Es decir, otra vez, ¿qué es lo que ciega? La mente. La gente ciega no es ciega física. Es decir, cuando decimos que una persona está ciega, no físicamente, sino mentalmente, porque no piensa, porque no razona. Tú y yo no podemos vivir en la ceguera, no podemos vivir en la ceguera espiritual ni otros conocimientos. Necesitamos tener la mente de Cristo, el conocimiento de Cristo y actuar también como Cristo Jesús. Nuestra renovación viene cuando nosotros entonces empezamos a cambiar nuestra mente y empezamos a darnos cuenta o buscar, número uno, qué es lo que Dios me dice en la Biblia, qué Dios espera que haga, cómo Dios espera que yo viva, cada una de las cosas que Dios espera que yo también obedezca, y entonces venir a tener la mente de Cristo Jesús. Esa renovación me da libertad. Esa renovación, ese cambio de pensamiento me da libertad, no libertad para hacer lo que a mí me da la gana. Me da la libertad de la frustración, me da la libertad de los problemas y la tristeza, me da la libertad aún de cuando yo estoy en medio de una situación difícil y un gran problema, saber aún, como dice Romanos 8:28 otra vez, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas actúan a bien. Todas las cosas, todo lo que pasa a nuestro alrededor es por algo. Claro, cuando yo renuevo mi mente, entonces me voy a dar cuenta que entro también dentro de un proceso de santidad de la cual vamos a ver la próxima semana. Porque la renovación de mi mente me va a ayudar entonces a mí a mantenerme apartado del pecado. No quiere decir que no seamos pecadores, no quiere decir que no cometamos algún pecado específico, todo lo hacemos, pero ya no a la altura o al nivel que lo hacíamos anteriormente. O con la libertad de hacer algunas cosas anteriormente que ahora decimos, nos damos cuenta, oh, wait a minute, eso es pecado. Nosotros enseñamos muchos conceptos sobre cuestión de wrong and right, o es decir, correcto o incorrecto. Por ejemplo, cuando hablamos de robar, para algunas personas robar quiere decir meterse a una tienda y cogerse lo que no es suyo. O entrar en una casa, un ladrón que entra en una casa por fuerza y demás. Pero hay muchos cristianos que roban. Y roban desde... como decía Luis el otro día, aquellos que van allí a la tienda y casi que algunos almuerzan, Luis, andan con el carrito y un platanito, una uva, un pedazo de manzana, cuando salieron ya almorzaron ya y no lo pagaron, o el dulce, otras cosas más. Eso, o aquellos que ven de que los precios están equivocados y no son capaces de decir, oye, este precio está equivocado, es decir, yo sé que cuesta más caro, hubo un error. Y alguien tiene que pagar ese error. Y hay veces que cuando nosotros no lo hacemos, estamos haciendo a un empleado que pague por el error, cuando nosotros hubiéramos podido evitar ese problema. ¿Cuántos de ustedes quizás han ido a la tienda y pagaron cash y el cajero le dio extra? Y tú te diste cuenta que hoy me dio de más, que bueno, gracias Señor, me bendijo. No, Dios no te bendijo, que te bendijo fue, que está bendiciendo es el diablo. El diablo es el que te está poniendo en tus cosas, en tu mente, cosas para que te confunda, porque tú no estás renovado y tú no has pensado, wait a minute, este dinero no me pertenece. A lo mejor, porque mucha gente dice, a la tienda no le hace falta, ellos son millonarios, ¿y qué tiene que ver? No es tuyo. Y tú vas y regresas. Y mucha gente inclusive, ¿saben por qué no regresan el cambio? Dice, porque si yo no regreso el cambio a la muchacha, a la persona que me dio allí el cambio en la caja, ni me va a agradecer, no me lo va a agradecer, ni gracias me va a decir. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. El que te va a dar las gracias a ti es Dios de otra forma diferente. Eso solamente lo trae a nosotros la renovación. Pero imagínate tú, si hay personas aún que son capaces de robar en la iglesia, ¿cómo no van a robar afuera? Y tú vas a decir, pastor, ¿cómo? Claro, correcto. Si hay gente si hay cristianos que son capaces de robarle a Dios, le roban a cualquiera. Escúchalo. Yo aprendí esto hace muchos años. El que le roba el diezmo a Dios, le roba a Walmart, le roba a la compañía de luz, le roba a un montón de gente. A la compañía de luz sí hay gente que se roba la luz conectando los cables a donde no debe ser. También se usa el agua y otras cosas más.
La renovación de nuestra mente va a ser lo que nos va a hacer a nosotros libres de esos pecados. Y entonces nos va a permitir a nosotros, como el águila, otra vez volar a nuevos lugares, a lugares mucho más altos. Te voy a decir qué pasa con el águila que no se renueva. El águila tiene que entonces que aprender a vivir ya no como águila, sino como uno de las otras aves. Los pájaros y los pollos y todo cualquier ave que no sea águila, ellos tienen que mirar, tienen que vivir mirando hacia arriba. ¿Sabías eso? El águila no, el águila mira hacia abajo. Y no es porque los otros pollos son más espirituales. Sí, porque algunos, no, pastor, yo quiero estar mirando hacia arriba, hacia Dios. No, mentira, estos miran hacia arriba porque a ver qué me va a caer en la cabeza. No es para, claro, es para eso. Pero el águila no. El águila mira hacia abajo porque el águila está encima, arriba. Y sabe que está en control. Y en control porque conoce la naturaleza y conoce lo que es Dios, que fue su creador, cómo es. Entonces tenemos la decisión, tenemos que hacer la decisión de o vivir como águila o vivir como pollos entre el montón, uno más, y dependiente de otra gente, y dependiente, como mucha gente vive ahora, hay mucha gente que no vive dependiendo de Dios ahora. Dependen, ¿saben de quién? Del seguro social. Dependen de la caridad. Dependen de 10,000 cosas de las familias, de a ver qué pasa para yo poder subsistir. Pero cuando dependemos de Dios, porque hemos sido renovados, entonces ahora nos vamos a dar cuenta de que Dios es el mismo que nos pone a nosotros en una situación diferente. En lo económico, escucha bien, en lo físico, en lo emocional, en las amistades, en las relaciones, en la iglesia, en todo Dios nos va a poner por encima cuando nosotros somos capaces de entrar dentro de la renovación. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.